y que finalmente condiciona lo que es el tema relacionado con, ya sea el análisis de un sistema de protecciones como una propuesta de un sistema de protección. Y por tanto, en ese contexto, aquí lo que yo he preparado es un material de apoyo orientativo. Cada temática puede dar por sí sola para un curso. Y por tanto, aquí lo que hago es entregarle a ustedes un poco la columna vertebral y sobre todo, ¿cierto?, hacer énfasis en algunos aspectos que es importante que ustedes tengan presente. Ya lo había comentado esto, el tema normativo por un lado y también algunos aspectos relacionados con los fundamentos. Entonces, lo primero es recordar que un sistema de protecciones, que vamos a estudiar en un par de clases más, tiene como función principal asegurar continuidad del servicio y calidad de la energía, o calidad del servicio. Y por tanto, en ese contexto se establece la primera condición, es que la actuación de las protecciones debe ser en un tiempo mínimo. El tiempo aquí es vital. De hecho, la condición, esa simple frase, va a condicionar a nosotros que el tiempo máximo de operación de las protecciones es 1 segundo. Toda protección que tarde más de 1 segundo, ¿cierto?, en despejar la falla, está poniendo en riesgo la instalación, los equipos y también las personas que cohabitan con la instalación. Y por tanto, en ese contexto tenemos un techo. El techo es 1 segundo. Ahora, también en ese mismo sentido, debemos entender y recordar de que no es posible, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, no es posible evitar una falla. Alguien podría decir, yo voy a hacer una inversión en mi red eléctrica, cosa que nunca tengamos una condición de cortocircuito. Desafortunadamente eso no es posible. Y por tanto, aunque la probabilidad de una falla sea baja, yo debo incorporar necesariamente un sistema de protección. Y los elementos que voy a incorporar probablemente van a dar ciertas características a este sistema de protección. También tenemos que recordar de que cuando yo hago el diseño de un sistema de protecciones, lo que quiero minimizar son los efectos derivados. Y aquí los efectos derivados son básicamente dos. Uno, el daño en los equipos, y segundo, la detención de partes del proceso. Y por tanto, también en ese contexto debemos pensar en que la actuación necesariamente debe evitar, en la medida de lo posible, el daño en los equipos. Vamos a ver que uno tiende a pensar que cada vez que opero las protecciones, yo he evitado que el equipo se dañe. Lamentablemente no es así. Esa es una situación que nosotros no podemos asegurar y por tanto en ese contexto tenemos que procurar en la medida de lo posible que si se va a dañar, que sea un daño acotado. Ahora, también debemos tener presente que la reacción del sistema de protecciones es abrir, desconectar. Pero cada vez que una protección desconecta, origina lamentablemente un transitorio. Y por tanto, toda vez que tengamos una desconexión, vamos a tener potenciales sobretensiones, y si la desconexión es en alta tensión, podemos tener una pérdida de estabilidad del sistema. Básicamente porque el sistema, al sacarle una línea, por ejemplo, de servicio, el sistema es incapaz de mantener la estabilidad. Por tanto, hay riesgos que debemos tratar de controlar o, en cierta medida, tratar de evaluar para efectos de poder dar ciertas certezas de que nuestro sistema de protecciones es el adecuado. Y lo otro, entender, por favor, cuando las protecciones operan, lo que yo he hecho es no entregar energía a la falla, pero la falla todavía está. Y por tanto, cuando la protección abre el circuito, lo que yo debo hacer es buscar dónde está el problema, resolverlo, para luego, ¿cierto?, poner en servicio nuevamente la instalación. Y eso significa en la práctica que yo debo restituir lo más rápido posible las condiciones originales del sistema. Ahora, esto no siempre se va a lograr y por tanto ahí hay que tener algunos cuidados que vamos a ir comentando en el transcurso de la asignatura.
Sí, dígame. Profe, usted dijo que cuando habría la protección podría haber una sobretensión. Claro, cada vez que tú desenergizas, hay un transiente. Y por tanto, uno debe entender de que la falla se despejó, eliminé la sobrecorriente, pero ese procedimiento puede desencadenar un transiente voltaje que también puede eventualmente quemar algunos artefactos. Pero eso no sería producto de la apertura de la protección, sería producto de la falla. No, la apertura. Cada vez que tú desenergizas un circuito inductivo, el circuito inductivo responde a través de una sobretensión. Y por tanto, de ahí la importancia de, y les voy a mostrar después, que los sistemas también deben tener en la medida de lo posible mecanismos no solamente de control de corriente, sino que también protecciones de sobrevoltaje. Y ahí aparecen los arrestes, los pararrayos y otro tipo de elementos que se incorporan en nuestra instalación. Sí. Profe, una consulta. Como ahora se quiere implementar que las líneas de transmisión sean en corriente continua, ya no habría este efecto de transiente, ¿no? En las instalaciones o las subestaciones. Claro, el fenómeno, lo que pasa es que en corriente continua todavía es incipiente. Estamos recién partiendo con este proceso. Ahora, la corriente continua genera unas dinámicas completamente distintas desde el punto de vista de lo que es transmisión, los fenómenos que se involucran en el fenómeno de transmisión en corriente continua, y probablemente, yo lo digo, cuando se ponga en servicio Quimarlo Aguirre, probablemente ya en CEP vamos a tener que incorporar un tópico relacionado con transmisión en corriente continua, porque va a ser necesario conocer situaciones distintas, conocer a distintos fenómenos vinculados justamente a lo que es la transmisión en corriente continua. Por ahora, nosotros nos enfocamos específicamente en corriente alterna, por ahora. Dígame. ¿Estaba con la mano? ¿O me equivoqué? No. Puede que no haya pensado por Ah, ya. Ahora, fíjense, acá, ¿qué es importante destacar dentro de las funcionalidades de un sistema de protección? Algunos conceptos. Y estos conceptos nos van a condicionar que un sistema de protección sea adecuado o sea incorrecto, que sea poderoso o que sea débil, que sea robusto o que sea, desafortunadamente, del punto de vista de su confección, un sistema no tan confiable. Y acá aparecen, por favor, el concepto de sensibilidad, selectividad, respaldo, rapidez. Sensibilidad. ¿Qué es lo que buscamos con la sensibilidad? Que la protección sea capaz de detectar una condición normal de una condición anormal. Y acá, cuando hablamos de sensibilidad, normalmente la sensibilidad la vamos a relacionar, principalmente con corriente. Y por tanto acá la corriente que nos interesa es la corriente nominal. Y por tanto, toda vez que la corriente esté por debajo de la corriente nominal, la sensibilidad que nos indica que la protección no debiese hacer nada. Si la corriente empieza a aumentar sobre la nominal, ahí la protección debería ser capaz de identificar una anormalidad. El tema es que hay corrientes mayores a la nominal que no necesariamente implican una falla. Ejemplo, la corriente de energización de un transformador. El inrush no es algo malo, es un fenómeno natural, es un fenómeno que se presenta en el primario de un transformador y que es una corriente que puede tomar hasta 8 veces la corriente nominal. Y por tanto la protección tiene que ser capaz de identificar este fenómeno sin que eso signifique desconectar el circuito. Lo otro tiene relación con la energización. Cada vez que yo energizo, por ejemplo, un banco de condensadores, la corriente de energización del banco es en torno a 10 veces la corriente nominal. Una corriente 10 veces la corriente nominal y que no debe ser contemplada como una falla. Es algo normal en los bancos de condensadores. Después está la corriente de partida. La corriente de partida en un motor de inducción, si es partida directa, 6 veces la corriente nominal. Y por tanto, en ese contexto, esa corriente que es mayor que la corriente nominal no significa necesariamente un problema. Y por tanto, debemos
dar cuenta en la protección de que hay condiciones en las cuales las magnitudes de corriente pueden ser mayores que la nominal sin que signifique necesariamente una condición de fallo. Ahora, acá, insisto, vamos a ir viendo estos procesos para que ustedes vayan identificando cómo podemos salvar el tema de la sensibilidad y ser coherentes con estos fenómenos, particularmente aquí en puesto 3, hay otros más, y lo vamos a ir comentando en el transcurso, ¿cierto?, del avance de esta temática. Díganme. Señor, ¿es correcto cuando se energiza un banco de condensadores hablar de inrush del banco de condensadores? Sí, lo que pasa es que el inrush normalmente se asocia al transformador. Cada vez que yo energizo un transformador, ahí se habla de inrush, corriente en el primario del transformador. Cuando yo hablo de condensadores, usualmente se habla de la corriente de energización. Pero es una cuestión principalmente de diferenciación, ¿cierto?, del elemento que esté involucrado. Nada más que eso, ¿sí? Ahora, la selectividad es otro aspecto importante. ¿Qué me recuerda la selectividad? Bueno, la selectividad me recuerda que debe operar la protección que esté más cercana a la falla. Y por tanto, en ese contexto, cuando se trata de un sistema de protecciones, ¿quién es el responsable de operar? Primero, el que esté más cerca a la falla. Si él no opera, deberá haber una protección aguas arriba que, en cierta medida, dé cobertura a la protección principal. Y a partir de esto, aparece el concepto de respaldo. En el respaldo, vamos a decir que, frente a una falla, yo identifico una protección principal y hay otra protección que se llama de respaldo. Pensando en Murphy, si por alguna razón la protección principal no opera, debo habilitar una protección distinta que me va a permitir hacer certeza respecto a la apertura de la falla. Y lo último es la rapidez. Ya lo hemos dicho acá. Yo me debo asegurar de que las protecciones operen en menos de un segundo. La apertura. Y por tanto, de acuerdo a esto, cuando nosotros hablamos de la rapidez, tenemos que hablar de dos tiempos. Tiempo del interruptor y tiempo de la acción de apertura. Frente a una condición de falla, la protección que esté asociada al circuito toma un tiempo de reaccionar. Ese es un tiempo. La acción de dar, ¿cierto?, la señal o la orden de apertura. Y otro es el tiempo que se demora el interruptor en abrir. Y por tanto aquí tendremos que conciliar estos dos tiempos, sumarlos de hecho, para determinar la rapidez con la cual la protección va finalmente a desconectar el circuito. Ahora acá tenemos que tener presente que también, además de estos cuatro aspectos que vamos a estar evaluando en la asignatura, aparece el concepto de fiabilidad, el concepto de economía y el concepto de simplicidad. La fiabilidad es algo subjetivo, la confianza que me da el elemento de protección, principalmente la marca. La marca, ¿cierto?, del elemento tiene asociado una cierta historia, una cierta trayectoria, y por tanto en ese contexto yo tengo más confianza en un tipo de protección más que en otro. La procedencia. La procedencia muchas veces condiciona esta fiabilidad. El ejemplo más clásico guarda relación con que yo puedo comprar un dispositivo de protección relativamente bueno, de buena familia, pero resulta que el soporte técnico no está aquí en el país, está en otro lugar, y por tanto la posibilidad de relacionarme con el proveedor se me complica, y también consecuentemente la disponibilidad, por ejemplo, de repuestos. Otro aspecto importante es la economía. ¿Qué significa esto? A mayor importancia del equipo, mayor va a ser el esfuerzo que yo debería hacer para proteger el equipo. Y por tanto, mientras el equipo es más importante dentro del proceso,
mayor deberá ser el esfuerzo en proteger ese equipo. Y lo otro es la simplicidad. No debo exacerbar las protecciones, sino que debo buscar un punto de encuentro entre la inversión que estoy haciendo en la protección versus el equipo que estoy tratando de proteger. Si yo quiero proteger un motor de DHP, yo acá, por simplicidad, usaría un elemento de protección básico, un guardamotor. Pero si era el motor de 10.000 HP, que no lo puedo, ¿cierto?, cambiar con tanta rapidez, entonces ya debo procurar incorporar mayores niveles de inversión en equipos de protección, detectar probablemente ya no solamente variables en corriente, también deberé incorporar protecciones de temperatura, de vibración, de velocidad, y por tanto acá la simplicidad y economía están vinculadas principalmente a la importancia del equipo que voy a proteger. Ahora, dicho esto, tenemos entonces la estructura de los sistemas. Y acá los quiero compartir un poco la estructura de esta regla. Fíjense, tenemos en azul están los elementos de protección, interruptores. Vamos a pensar que de este lado está el suministro de energía. Lo que está al lado derecho son las cargas. Y por tanto, del punto de vista de la transferencia de energía, la energía viene de la izquierda, se transfiere a los distintos puntos de demanda de energía. Ahora bien, si hay una falla en ese punto, si pensamos que estos equipos que están conectados acá no aportan a la falla, no entregan corriente a la falla, entonces estos elementos que están acá no van a detectar ninguna condición anormal. Sin embargo, si la falla es aquí, la corriente de falla, fíjense, la corriente de falla va a venir de la fuente siguiendo este camino. Por aquí viene la corriente de falla, hasta llegar al punto de falla. Por tanto, ¿qué vemos en ese camino? Vemos que esta protección ve la falla, esta protección ve la falla, esta. Hay varios elementos que simultáneamente están viendo la falla. La pregunta es, bajo ese contexto, ¿quién debiese operar primero? Entonces aquí está el tema de la selectividad. Debe operar primero el que está más cerca de la falla. Y por tanto, si la falla es aquí, A debería ser la protección principal. Porque si A opera, desenergiza todo este sector. Efectivamente, las cargas que están conectadas a este lado, estas cargas que están conectadas acá, efectivamente van a quedar sin suministro de energía. Pero esta zona que está aquí abajo, que no está comprometida en la falla, va a mantener, ¿cierto?, su suministro de energía. Ahora, el tema es que A, en ese contexto, sería la protección principal. Pero ¿qué pasa si A no opera? Si por alguna razón A no opera, tiene que haber alguien que la apoye, que lo respalde. En este caso, la protección B. Por tanto, para esta falla, A, protección principal, B, protección de respaldo. ¿Qué pasa si opera B? Fíjense, si abre B, queda esta rama afuera y también queda esta rama afuera. Por tanto, cuando opera de respaldo, normalmente hay una mayor desconexión de la instalación, incluyendo áreas que no estaban comprometidas necesariamente en la falla. Y por tanto, en ese contexto, fíjense, ¿qué sería hacer? Un segundo respaldo. La ley de Murphy. A no operó, B no operó, C, excepto sería la última opción. Y por tanto aquí podemos hablar de un respaldo o de dos respaldos. Ahora, ¿qué pasa si frente a esta falla
opera esta protección. Aquí fíjense, si opera esta protección, se despejó la falla, pero ¿a qué costo? A un costo, desafortunadamente, que prácticamente toda la instalación quedó fuera de servicio. Y por tanto, aquí lo que tenemos que entender es que desde el punto de vista de las protecciones, no da igual cuál operar. La prioridad, operar primero el que está al lado de la falla. Segundo, operar este. Y tercero, este. Por tanto, podemos contemplar al menos uno o dos respaldos. Ahora, ¿cómo logramos que se logre esta secuencia? Aquí la protección A debe operar en forma instantánea. La protección B con retardo. La C con retardo. Y por tanto, ya incorporamos el tiempo como una variable importante. La protección principal siempre en lo posible debe operar con unidad instantánea. Y la de respaldo siempre debe operar con una unidad, ¿cierto?, temporizada, con un retardo intencional. Ahora, de acuerdo a esto, empezamos con los conceptos. Instantánea, 50, retardo, 51. Y por tanto, en vez de hablar de una protección instantánea, hablamos de la unidad 50. En vez de hablar de una unidad con retardo, hablamos de la unidad 51. Y por tanto, incorporamos ya un sentido a esta selectividad de las protecciones. Ahora, claramente, si en este sistema yo habilito esta protección con unidad 50, aunque yo haga magia a este lado, ese viejo siempre va a estar operando en forma instantánea y va a impedir que se genere, ¿cierto?, esta secuencia ordenada. Y ese es uno de los grandes problemas, cuando la protección principal de la planta tiene unidad 50, porque eso efectivamente sí logra despejar la falla en un tiempo rápido, pero impide generar un sistema selectivo. Y por tanto ahí tenemos el desafío. Ahora, fíjense que acá... Profe, pero eso de instantáneo retardo obviamente depende de qué lugares va a estar. Uno la cataloga dependiendo de dónde la falla. Por eso. Entonces aquí, fíjense, fíjate, habíamos dicho que la A, en la falla ahí, la A era instantánea, ¿cierto? Respaldo. Ahora, ¿qué pasa si la falla es aquí? Y la B debería ser la... Fíjate, si la falla es ahí, A, B falla. No. ¿Quién ve la falla? B. Y después C, y la que está más arriba. Por tanto, si la falla ahora es aquí, esta protección se transforma en protección principal y esta se transforma en el primer respaldo. Entonces, esto da cuenta finalmente del desafío. El desafío es buscar esa solución elegante en la cual, frente a cualquier falla, en cualquier punto, logremos efectivamente tener un sistema selectivo. Y eso, ¿cierto?, es el gran desafío que vamos a tratar de enfrentar. Y lo que yo les voy a entregar, en conjunto con el otro profesor que viene después, es darle los lineamientos para efectos de cómo abordar eso. Cómo logramos, para distintos puntos de falla, generar esta suerte de sistema selectivo, donde logremos, ¿cierto?, por un lado, sensibilidad, selectividad y también respaldo, en un tiempo de menor a un segundo. Ahora, esto genera en consecuencia algunas necesidades bien singulares y que van a depender de la topología del circuito. Vamos a ver que, del punto de vista de la coordinación de protecciones o de la selectividad de las protecciones, no es lo mismo que la red sea radial, como es este caso, a una red en anillo. Y por tanto, ya empezamos a diferenciar la forma en la cual tenemos que abordar nuestro plan de acción. Pero es un plan de acción, insisto, donde no basta una falla. Tenemos que hacer fallas en distintos puntos, porque en distintos puntos la red
y las proyecciones deben dar certeza de sensibilidad, selectividad y respuesta. Y por tanto es un trabajo relativamente laborioso y que desafortunadamente, también hay que decirlo, no siempre se llega a buen puerto. Y hay que buscar un punto ahí de cierto encuentro para buscar o para generar esa situación. Y por tanto, la unidad 50-51 de sobrecorriente muchas veces no es suficiente. No es suficiente. ¿Cómo logro, por ejemplo, que si la falla aquí, esto opere con 50? Y si la falla es aquí, esto opere con 50. ¿Cómo logro dos cosas a la vez que son tan distintas? Entonces ahí empezamos a trabajar con diferencial. El diferencial va a medir la corriente que entra en la barra con la corriente que sale, y si son distintas, es una falla en la barra. ¿Me explico? Y esa falla en la barra, al ser diferencial, actúa sobre el. Si la falla acá, el diferencial no opera, porque todo está bien. ¿Me explico? Y por tanto, tenemos que ir buscando la suerte de acomodos. Y esos acomodos significa que no necesariamente tenemos que trabajar únicamente con sobrecorriente. Tenemos que trabajar con direccional, con diferencial, para ir acomodando el sistema. ¿Sí? Ahora, dicho esto, tenemos entonces, desde la mirada de las protecciones, un desafío. El desafío es asegurarnos que frente a cualquier falla, el sistema sea capaz de cumplir con estas cuatro condiciones. Cuatro condiciones. Ahora, también, del punto de vista de la estructura, existe ya una suerte de consenso respecto de las partes y piezas que estarían presentes en una topología eléctrica. Y aquí, por favor, he puesto los dos esquemas. El esquema de celda en un switchgear. ¿Por qué he puesto el dibujo? Porque en el switchgear uno no puede ver las partes y piezas. Están dentro del mueble, digamos. Y por tanto aquí usamos un diagrama esquemático. Un diagrama unilineal, donde ponemos atención en los elementos de protección. Y por tanto, en una celda, en un switchgear, ¿qué vamos a tener? Un interruptor, un relé. Este relé, elemento digital, se va a informar de las corrientes de fase, de la corriente residual, de los voltajes de la red. Si el relé recibe voltaje y corriente, puede calcular potencia, puede calcular frecuencia, puede calcular dentro del relé, puede calcular direccionalidad de la potencia. Es decir, con estas tres magnitudes yo puedo habilitar distintas funcionalidades. Ahora, acá tenemos en consecuencia la mirada dentro de la celda. Y acá tenemos la mirada en un patio. Fíjense, en el patio, ¿qué tenemos? Ahí está el interruptor, ahí está el transformador de corriente, uno por cada fase, ahí está el transformador de potencial, y ahí está el desconectador. La topología es equivalente a la que está acá. Los equipos son de distinto tamaño, de distinta clase de aislamiento, pero las partes y piezas son siempre las mismas. ¿Sí? Dígame. En el caso que yo quisiera instalar un relé, ¿cierto? Y no fuera nuevo, si lo hubiera usado, pero según me dicen que está bueno. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que el relé está bueno? ¿Cómo lo pruebo? Porque no puedo simular una. Mira, normalmente, y lo van a hacer en el laboratorio, normalmente uno hace las pruebas de inyección. O sea, lo que hace es simular una falla, inyectar una corriente en el relé y ver si el relé para una corriente especificada da la orden de apertura, da el chip. Y por tanto, hay protocolos de prueba de relés, usualmente a través de probadores. Está Omicron en una familia, está Sverker en la otra familia, que son dispositivos que emulan la condición normal o la condición de falla del relé. Y lo que es importante para nosotros es que cuando yo le inyecto una corriente al relé, indicándole una condición de falla, el relé efectivamente es de orden de apertura. ¿Sí? Y por tanto hay pruebas para eso. ¿Sí? Ahora, fíjense, acá aparece un nuevo elemento, el interruptor.
Cuando hablamos de interruptor, hablamos principalmente de alta tensión, de media tensión y de baja tensión. El interruptor de alta normalmente puede ser o exterior, que sería en este caso, o podría ser GIS, que esté encapsulado, ¿cierto?, en tuberías, sumergido en SFC, ¿cierto?, para básicamente reducir el tamaño. Cada vez se ve con mayor frecuencia esta configuración GIS, porque aquí se reduce brutalmente la probabilidad de fallo. Hay una certeza mayor de continuidad de servicio. Además, el esfuerzo en mantenimiento baja radicalmente. El equipo prácticamente opera solo, digamos. Después, Profe, ¿sumergido en qué estaba? ¿Sumergido en qué? SF6, SF6. que son tuberías. Esto es hexafluoruro de azufre. Si yo lo veo desde afuera, voy a traer una foto después. Si yo lo veo desde afuera, yo veo puras tuberías. Y dentro de esas tuberías están los distintos componentes: transformador de medida, transformador de voltaje, de corriente, está el desconectador, está el interruptor. Pero ahí no tengo la capacidad de identificar las partes y piezas, porque todo está embutido, digamos. Aquí no, aquí yo veo las partes y piezas. Veo el TP, veo el desconectador, que está cerrado en este caso, veo el transformador de corriente, veo el interruptor. Y aquí, por favor, si ustedes se dan cuenta, en la entrada tengo paracaídas, para básicamente proteger frente a sobretensión. Esto, por favor, también se replica acá, en las celdas de media tensión. Lo que pasa es que como está esto sellado, uno normalmente no abre las tapas, no puede acceder, al menos si es que no hay una condición de falla que obligue a destapar y buscar, ¿cierto?, cuál es el problema. Ahora, acá, en media tensión, son interiores, básicamente en celda de media. Y en baja tensión, aquí son compactos. Y también van en tableros. Los tableros pueden ser MSC o pueden ser PLC. Vamos a comentar después estas diferencias. Ahora, el de baja tensión es automático. El viejo solo se da cuenta de una falla y solo abre. Interrumpe sin una orden externa. Sin embargo, el interruptor de alta tensión no es automático. El de media tensión no es automático. Ambos interruptores necesitan de una orden de trip. Para operar, este viejo necesita un trip, una orden de apertura. Y esta orden de apertura la entrega un relé. Fíjense que acá el relé está en la celda. Aquí el relé no está. Como es un dispositivo electrónico, ¿qué es lo que se hace? ¿Cierto? Se habilita normalmente cerca de esta zona una caseta sellada, hermética, ¿cierto?, donde adentro están habitados, ¿cierto?, están instalados todos los tipos de relé que requieran, ¿cierto?, esta instalación. Y por tanto, tenemos acá, insisto, una situación brutal. Si este relé no da la orden de trip, este interruptor no va a abrir. Va a morir con las botas puestas. Si este interruptor no recibe la orden de trip, ese interruptor no va a abrir y va a morir con las botas puestas. Y por tanto, de ahí la importancia de que el relé efectivamente esté adecuadamente programado, parametrizado, para poder detectar una condición anormal y dar la orden de apertura. Y por tanto, una de las cosas que nosotros vamos a tratar de hacer es eso. ¿Cómo logramos que este relé esté bien parametrizado? Ahora, de acuerdo a esto, cuando nosotros hablamos de alta tensión, 66 kilos o más, todo interruptor en 66.000 volts o más es un interruptor que está o bien en el exterior, en un patio, o bien
está en un sistema encapsulado a través de GIS. Todo interruptor de media tensión, entendamos, 23 hasta 2,4 kV, que serían los rangos de voltaje, estamos hablando de un tablero de media tensión. Y ese tablero se llama switchgear. Es un gabinete donde adentro están las distintas partes y piezas encargadas de la protección. Y por tanto, lo que estamos viendo acá, insisto, aquí estamos hablando de un switchgear. En el caso de baja tensión, ya estos gabinetes están, o sea, estos interruptores están directamente en gabinetes de centro. Una pregunta así como Diga. sencilla. La diferencia entre switchgear y celda de media tensión. Es lo mismo. Lo que pasa es que el switchgear es el mueble completo. La celda es un cubículo donde hay un interruptor. Por tanto, si tú analizas, por ejemplo, un switchgear como un gabinete, el switchgear es el armario completo. Y dentro del armario se subdivide. Y por tanto, yo puedo tener una celda completa e incluso la puedo separar en dos partes. Y aquí tengo un interruptor, otro interruptor, otro interruptor, otro, dependiendo de las características del equipo. Por tanto, aquí lo que tengo es una celda donde dentro está el interruptor, está también la instrumentación y están los relés. ¿Sí? Ahora, acá, por favor, cuando nosotros hablamos de interruptor de alta y de media tensión, hablamos del 52. Cuando hablamos de baja, derechamente le ponemos circuit breaker. Y por tanto, cada vez que hablemos del equipo 50, es un interruptor. Fíjense que acá aparece un desconectador por fase. El desconectador le llamamos 89. Y por tanto, 89 es un desconectador, 50 es un interruptor. Fíjense, equipos, pero también 51, operación con retardo, 50, operación instantánea. Por tanto, esta numeración, que es la numeración NEMA, no solamente apunta a equipos, sino que también a funcionalidades. Y eso es lo que vamos a ir conversando a medida que vayamos avanzando en estos temas. Son 100 números NEMA, lo que yo aspiro, ¿cierto?, es que al menos ustedes se manejen con 50, la mitad. Y ahí vamos a ir, ya fíjense cuántos hemos hablado en este ratito, 4. 1, 2, 3, 4. Díganme. La letra que va asociada después del número, ¿qué significa? ¿La letra? Sí. ¿Del número? Sí, porque por ejemplo en San Vicente, 83A-2. Ah, no, lo que pasa es que la sigla, por ejemplo, 89-1, 89-2, me va indicando la numeración dentro del patio. Ahora, yo puedo tener 89, por ejemplo, fíjate, yo puedo tener un desconectador acá, un transformador y otro desconectador. Ya a este le puedo llamar 89A1, 89B1. La letra me indica en qué paño está, en qué nivel de tensión. Nosotros también usamos colores, el verde, el rojo, el azul, el negro, dependiendo de los niveles de voltaje. Por tanto, la nomenclatura que tú incorpores va a estar dependiendo primero de numerarlos e identificarlos y también posicionarlos respecto al nivel de tensión en el cual están instalados. ¿Sí? No sé si me responden. Sí. Ahora, tenemos desde la mirada a la topología, en consecuencia, la protección, el relé que actúa sobre el interruptor. Tenemos los transformadores de medida, transformadores de corriente, ese es uno por fase, este es el residual y tenemos el transformador de potencia. Ahora, el relé, ¿cómo se energiza? Porque es un dispositivo electrónico. Normalmente el relé tiene dos opciones, o alterna o continua. Normalmente nosotros no usamos la alterna, porque la alterna la estamos sacando de la misma red.
y queremos independizar. Y por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente usamos en el relé la opción de normalmente 48 volts continuos. Y ese voltaje de 48 volts continuos lo entregamos vía un grupo, ¿cierto?, de baterías. Y por tanto, ya sea en un switchgear o bien en un patio, vamos a encontrarnos con una sala de baterías. Y esa sala de baterías lo que está, ¿cuál es su principal función o rol? Disponer de una tensión continua que permita alimentar los sistemas de protección y también de medida independiente de la disponibilidad o no de la señal alta. Dígame. Disculpe, No, relájate. Vi que hay radioestaciones también que están asociadas a los patios. Y también tienen bancos de batería. Claro, todo sistema de comunicación. Además, bueno, aquí yo le he dado énfasis a las protecciones, pero aquí también tenemos todo un sistema, ¿cierto?, de comunicación. Hay un sistema, todo lo que son las plantas, ¿cierto?, ya sea industriales o los patios, ¿cierto?, están, ¿cierto?, también en un sistema SCADA, en el cual yo puedo monitorear en forma remota e incluso puedo en forma remota accionar algunos elementos. Y por tanto hay un vínculo directo. De hecho, en Transelec, uno de los grandes temas, ¿cierto?, es que ya Transelec, Charrúa principalmente, si uno va a Charrúa, prácticamente hay todo el operadores, pero todo el control se hace de Santiago. Y por tanto, todo se hace en forma remota. Nosotros podemos hacer todo remoto, todo, excepto la apertura del desconectador. El desconectador se hace a pie del equipo. Y por tanto, nunca es un sistema, ¿cierto?, remoto. Siempre debo hacerlo al lado del equipo. Ahora lo puedo hacer a través de una palanca o a través de un sistema motorizado. Pero es lo único que todavía, por temas de seguridad, se trata, ¿cierto?, de realizar directamente en el patio, directamente, ¿cierto?, en la zona donde yo estoy haciendo la intervención. ¿Sí? Dígame. Señor, usted mencionó en la foto del transformador de potencial, ¿cierto? Sí, es uno por cada fase. Sí, consulta, por favor. El transformador de potencial, al igual que el transformador de corriente, es para acondicionar lo que se está leyendo en la parte de alta. Claro, estos dispositivos lo que están entregando es una tensión secundaria o corriente secundaria proporcional a la corriente primaria. Por tanto, por ejemplo, este TP, este es un patio de 66. Este TP a 66 kilos en el primario entrega 120 volts en el secundario. Y por tanto es capaz de entregar un voltaje bastante más acotado, con menos riesgo de intervención, tanto para la instalación como para el personal. Y por tanto, en el caso del transformador es lo mismo. Los transformadores de corriente están normalizados a 5 amperes secundarios o 1 ampere secundario. Sí, perdón lo burdo de la, No, lo burdo de la comparación, pero me imagino que el transformador de potencial en realidad es como un tester gigante para estar midiendo la tensión del primario, pero con una tensión reducida para efecto de no reventar el instrumento. Sí, sí. Y caso análogo para el transformador de corriente, Sí. pero en este caso para efecto de acondicionar un valor de corriente para comer el relevo. Sí, Eso es. sí, eso. Una pregunta sencilla. No, dígame. Usted comentó que los relés se alimentan de forma independiente, ¿cierto? A través de un banco de baterías. ¿Ese banco de baterías se alimenta a través de qué? No, yo tengo un cargador. Hay un cargador ahí. Y ese cargador depende también de la misma línea, entonces. Claro, ahora lo que pasa es que tú tienes cierta autonomía. Entonces es una especie de respaldo. Es un sistema que es independiente de la disponibilidad de red que tú tengas en la instalación. Entonces va a depender del tamaño del banco de baterías, el tiempo de respaldo que pueda tener el relé. Claro, Va a llegar un momento en el cual se van a... Claro, estamos hablando de salas que pueden ser la mitad de esto, digamos. ok. No es que sea una batería, sino que es una sala acondicionada. También hay un tema, ¿cierto?, de seguridad desde el punto de vista de los vapores que se producen como consecuencia de la batería, donde uno tiene que entrar con ciertas medidas de seguridad, pero es una sala es equivalente a la sala de la UPS. O sea que la autonomía es a largo tiempo, entonces por la cantidad de batería. Esa es la idea. La idea es tener una autonomía del punto de vista de certeza de que
es verdad, hemos tenido detenciones que han superado con creces todo lo que uno esperaba. Uno entiende que cualquier detención o cualquier desconexión no debiese durar más de 20 minutos, 15 minutos. Hemos tenido días para, y por tanto ahí hemos tenido algunos problemas. ¿Te das cuenta? Pero en general, para situaciones normales, dentro de lo que se puede entender como fallas transitorias, lo que estamos hablando es que el Banco de Baterías da la autonomía necesaria, ¿cierto?, para que el sistema de protección esté vigilante, activo, y finalmente, si se cortó la energía, sí, el relé probablemente no va a tener mucho sentido que dé un chip, pero este equipo también lo usamos para medición. Y por tanto el relé, sobre todo el digital, a diferencia del análogo, nosotros lo estamos usando como un instrumento de medición. Y por tanto él está entregando información al sistema SCADA, que está centralizado, por ejemplo, en Santiago, y por tanto uno está viendo lo que está haciendo el sistema. Gracias. Sí, por esto, Ciro, perdona, que estaba mirando la conexión del mismo transformador de potencial que sube hasta la fase, barra, sí, toda la fase, y después baja el desconectador. No, esta salida es la que sigue, así ya. Aquí estoy haciendo un puente, ¿no? El TP se mete en paralelo, toma un punto, ¿no? ¿Sí? ¿Y el desconectador? El desconectador, aquí tengo la corriente, viene por aquí, entra el interruptor aquí, sube por acá, baja, sigo por el cable, paso por esa ventana y después entro ahí adentro del desconectador. Paso al desconectador y subo. Lo que estoy haciendo aquí es solamente sacar una muestra. El TP está siempre, la medición de voltaje es siempre en paralelo. No es que esté en serie. El desconectador está en serie entonces con el interruptor de Claro. del SF6. Claro, porque si tú quieres desconectar en forma segura, tú deberías abrir el interruptor y después abrir el desconectador. Y con el desconectador, al abrirlo, tú visualmente puedes observar de que el circuito está efectivamente desenergizado. Es un tema de certeza física. ¿Sí? Sí. Aparte de los relés, de todos los elementos de protección que estamos hablando ahora, son todos en corriente alterna. ¿Ah? Aparte del relé, Sí. los elementos de protección de los que estamos hablando son todos en alterna. ¿O hay continuo también? No, todo lo que estamos hablando aquí es alterno. En continua, Menos relevo. al menos en lo que es transferencia de energía, por ahora no. Por ahora no. Ahora, eso no significa que yo tenga aquí en los paneles de baja tensión, aquí yo puedo tener circuito en corriente continuo. Por eso, Pero ahí tengo otra medida. porque ahí hay inyección no sé, de plantas solares. ¿Cómo la hacen ahí? Claro, pero es que ahí lo que tú tienes es otra cosa. Ahí tú tienes la planta solar, que es continua. Esto es más o menos. Esto entra a un inversor y el inversor me pasa el tema. Pero no se quería hacer una transmisión solamente continua. ¿Se acuerda que habíamos hablado del tema? No. La energía fotovoltaica te entrega una tensión en continuo. Y esa tensión en continuo tú la inviertes y la pasas al termo, ¿sí? Pero no hay transmisión en continua directa. Ahora, claro, esto es generación. Transmisión ahora. En transmisión tú tienes lo siguiente. En transmisión tú tienes una etapa de rectificación de la alterna, pasa a la continua, ¿sí? Aquí está la línea de transmisión en corriente continua. Tengo la línea y después tengo una etapa de inversión. Y después paso al alterna. ¿Sí? Y esta es una línea, la que se llama HVDC. ¿No? Y aquí transmite un corriente continua. ¿No? Puede ser con un polo o con dos polos. Y esto tú lo puedes hacer en distancias largas, digamos, 200 kilómetros, 300 kilómetros, 500 kilómetros. ¿Está? Ahora, esto todavía está en un proceso en nuestro país incipiente. Hay un proyecto, yo se los comentaba, Imanlo Aguirre, pero eso se viene escuchando hace, no sé, 4 años atrás, y todavía no se implementa formalmente. Entonces, porque todavía hay que entender de que no tenemos la experiencia para eso. Y por tanto allí se va a ir creando conciencia y se va a ir formando, ¿cierto?, especializaciones respecto a estos temas. Ahora, cuando esta línea está en servicio y operativa,
ahí responsablemente nosotros tenemos que entrar a picar, en al menos explicar de qué se trata. Por ahora, esto yo lo veo como un proyecto, un buen proyecto, ¿te das cuenta? Pero si hay una cosa que la vida nos enseña, es que aunque la cosa esté firmada, mientras no entre en servicio, todavía sigue siendo una suerte, ¿cierto?, de buena idea. ¿Qué es lo que pasó con el concentrador solar? El concentrador solar es una idea maravillosa, pero lleva un año parado y no se sabe cuándo va a entrar en servicio. Entonces el tema es que hay tremendas voluntades, pero que finalmente también topan, ¿cierto?, con la realidad. Y la realidad muchas veces que, oye, está toda la intención, pero resulta que, bueno, por la evaluación de impacto ambiental finalmente se rechaza el proyecto. Y no hay nada que hacer. Ahora, es verdad que esto tiene varias ventajas, incluso ambientales. Menos impacto, las torres son más adecuadas, generan una menor, ¿cierto?, intervención en el medio, las pérdidas, ¿cierto?, son más bajas, por tanto la eficiencia es mayor. Hay varios fenómenos, ¿cierto? Pero aquí probablemente el fenómeno más complicado es el efecto económico. Pero, como les digo, aquí hay aspectos que hay que cuantificar, pero mientras esto no esté en servicio, mejor no entrar a picar, a no ser que usted se vaya a Nueva Zelanda o a otro país donde la transmisión en corriente continua es algo que lleva 30 años. ¿Sí? ¿Usted me hizo una consulta? Sí, Sorprende. No, la pregunta es básica. Marca, ¿cuáles son las confiables o qué es lo que uno tiene que esperar porque uno no los conoce mucho? ¿A los equipos? Sí. ¿Qué marcas son confiables? ¿Son muchas las marcas que hay en el mercado? ¿O son algunas las que existen? No, muchas. Procedencia. Bueno, ahora, por ejemplo, mira, por darte un ejemplo, en todo lo que es GIS en alta tensión, está entrando así muy fuerte la empresa china. Pero es por un tema económico y estratégico, porque como los chinos son los dueños de CGE, por ejemplo, entonces ellos tratan de posicionar su producto. ¿Te das cuenta? Ahora, hay marca alemana, hay marca americana, pero cada uno tiene que velar un poco también por su perspectiva. Por ejemplo, yo siempre comentaba, lamentablemente, de la foto la saqué, cuando uno va a un gabinete, a un switchgear de media tensión con norma americana, uno adentro puede jugar un partido de fútbol, porque son amplios, no hay problema de espacio. Mientras que si uno va a una celda de media tensión de procedencia francesa, por ejemplo, ya meter la mano es un parto. Entonces también, claro, es más compacto, todo lo que tú quieras, ocupa menos espacio, pero claro, cuando hay una falla, hay que entrar a picar, digamos. Entonces es mucho más complejo la intervención de celdas de media tensión de procedencia europea, básicamente porque son más compactos. Es lo que, no sé si ustedes habrán escuchado el tema de los vehículos. Sí. Los vehículos británicos son una delicia, pero para poder resolver un problema hay que prácticamente desmontar todo el motor, porque no permite, ¿cierto?, la intervención fácil. Todas las cosas hay que sacar todo para poder entrar a intervenir. Entonces acá, el tema de las marcas, yo no me atrevería a decir que hay marcas buenas o malas, sino que hay marcas que son más conscientes del trabajo que significa la mantención y reparación respecto de otros. Ahora, yo tengo una perspectiva de que todavía, a pesar de que últimamente no ha tenido muy buena propaganda en Estados Unidos, pero todavía ellos tienen, ¿cierto?, una historia. Hay una empresa que fue pionera en el ámbito nuestro, que todavía está, pero con bajo perfil, que es la Westinghouse. La Westinghouse fue la escuela de nuestra especialidad. Entonces, en rigor, de una u otra forma, todos los aspectos normativos, de diseño, criterio, vienen de esa escuela. Y los otros desarrollos de otras empresas lo que hicieron fue finalmente copiar algunas cosas. Ahora, fíjate lo que son las puertas de la vida. Ahora Estados Unidos está copiando los modelos, ¿cierto?, de otros países.
de Corea, ¿cierto? Donde ya hay, bueno, no, ya, ahí me sale un poco de la, no quiero, me están grabando además, así que tampoco quiero un sesgo, digamos, ¿no? Pero marca, en general, ya no, como los vehículos, ya no podemos hablar de qué marca es mejor que otra. Ya antiguamente había un sesgo con las marcas chinas, pero ya se ha ido posicionando y en forma muy adecuada. Antes uno entendía que lo mejor era Mercedes-Benz o BMW, pero ahora ya no es lo mismo. ¿No ves? Entonces el tema es la dinámica de los productos eléctricos siguen también esa misma estructura. Ya cuesta hacer diferenciación entre distintos fabricantes porque entre ellos mismos se apoyan. El tema, por ejemplo, pero igual entre la usted de la fiabilidad. sí, ese es un tema de la fiabilidad. Claro, la marca, lo que pasa es que las marcas, en cierta medida, la fiabilidad que me dan es el respaldo técnico que yo puedo tener. Porque todas cumplen más o menos con la normativa vigente. Y por tanto, ahora, yo puedo tener una cierta percepción o puedo tener una cierta cercanía con algunos elementos más que con otros. Y Por ejemplo, la norma de los números de los interruptores y eso es americana, ¿sí? Principalmente americanos. Pero los interruptores también se fabrican en Suecia, también, ¿cierto? Tengo fábrica alemana. Lo que pasa es que con este tema de la... Pero la que tenemos que aprender, por ejemplo... yo le voy a comentar los dos. No quiero generar un seco. Ustedes verán después cuál les gusta más, o con cuál sufren menos. Ese es el tema. Al final ese es el punto central. Ahora, yo puedo tener una percepción, pero es mi opinión. Ustedes tienen que formarse la suya. Ahora, tenemos entonces, fíjense, independiente de cómo se transfiera la energía, ya sea en media o en alta tensión, las topologías, la forma, la estructura es básicamente la misma. Ahora, ¿dónde cambia? Clase de aislamiento, tamaños, formas, pesos. Pero acá la estructura sigue siendo básicamente la misma. Ahora, fíjense que acá, cuando nosotros hablamos de funciones de protección, tenemos que empezar a hilvanar y empezar a picar un poco con este tema de las protecciones. Y aquí ya empezamos con un tema que también lo podemos contemplar como algo subjetivo. Fíjense, funciones de protección. Funciones. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo voy a proteger mi instalación? ¿Cuál va a ser la estrategia que voy a usar? Entonces, una estrategia podría ser preocuparme de alguna magnitud. Voy a pesquisar una magnitud en particular. Y por tanto, si hablamos de magnitudes, ¿cuáles, por ejemplo? Me puedo preocupar del voltaje. Me puedo preocupar de la corriente. Me puedo preocupar de la temperatura. Me puedo preocupar de la velocidad de giro. Es decir, yo puedo trabajar y puedo tratar de proteger mi instalación o mi equipo basado solamente en pesquisar magnitudes. Y por tanto, de aquí aparece, por ejemplo, en el caso del voltaje, aparece la protección 27, 49, 50. 27, voltaje bajo. 59, voltaje alto. Y por tanto, yo puedo ver, si baja el voltaje es un problema, si sube el voltaje es un problema. Y por tanto, a partir de esa condición, tomo una acción de desconexión. Ahora, si el relé es un relé digital, donde el relé puede tener programada la transformación de Fortescue, entonces ahora aparecen nuevas magnitudes. Y aparece, por ejemplo, fíjense, de voltaje
la 47. Y esto qué cosa es, voltaje de secuencia negativa. Si hay secuencia negativa, es porque la red está desequilibrada. Dijimos, si la red opera equilibrada, no hay secuencia negativa. Por tanto, si yo detecto secuencia negativa, significa que hay algún problema. Y por tanto, yo analizo el voltaje. Para la corriente, lo mismo. Puedo tener 49, puedo tener 50, puedo tener 51. Condiciones de sobrecarga, operación instantánea, operación con retardo. Pero si ahora el relé es digital y tiene la capacidad de programarse dentro del relé la transformación de Fortekey, yo puedo incorporar ahora la corriente de secuencia negativa y aparece ahí la unidad 46. Entonces, estoy trabajando con magnitudes. En ese contexto, fíjense, aquí he puesto algunas. Corriente 46, 49, 50, 51. En tensión 27, 47, 59. En frecuencia, también, en frecuencia tengo la 81. 81 porque puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo, over o under. Y por tanto, si yo soy capaz de detectar frecuencia, por favor, si la frecuencia baja, aquí ya sabemos, en acá. ¿Cómo logro el esquema de desprendimiento automático de carga? Trabajando con la función 81. Y por tanto, tenemos la temperatura, también 49, velocidad 14. Es decir, empezamos a definir criterios de protección sobre la base de identificar el valor de una magnitud. Y yo lo único que voy a hacer es decirle cuál es el punto de referencia. Referencia normalmente va a estar asociada a la normativa. Y por tanto, puedo trabajar solamente con magnitudes. Pero también yo puedo trabajar con cociente. Ya no es una magnitud, es el cociente de dos magnitudes. Si yo tomo el voltaje y lo divido por la corriente, ¿qué tengo? Z. Y por tanto, aparece una nueva mirada, protección de impedancia, lo que se llama la protección 21, o también llamada protección de distancia. ¿Esto qué significa? Que yo estoy calculando, a través de la medición de voltaje y corriente, yo calculo la impedancia y la comparo con el dato que yo tengo de la impedancia de, por ejemplo, una línea. Por tanto, la protección 21 de distancia se aplica a líneas de transmisión. Toda línea de transmisión debe tener a lo menos una protección 21 para detectar fugas en la línea. Porque si hay una fuga, la impedancia que yo voy a tener va a cambiar. Y si la impedancia cambia respecto al valor de referencia, estoy detectando una falla. Incluso más, dependiendo del valor de la Z calculada, no solamente puedo detectar la falla, sino que puedo detectar a cuántos kilómetros está. Y por tanto puedo identificar dónde está la zona de falla. Y por tanto tenemos la 21. Después tenemos la comparación de fase. Comparación de fase, que es la 67, direccional. Si ustedes recuerdan, la potencia transferida entre dos puntos es B sub S, B sub R partido por X, seno de teta S menos teta R. Y aquí dijimos, si teta S y teta R son positivos, la potencia va en un sentido.
Pero si θS es menor que θR, la potencia se invierte. Y por tanto, aquí lo que estamos haciendo con la comparación de fases es una protección direccional. Y esta, créanme, para nosotros es tremendamente significativa. La protección direccional, yo en algunos casos me veo obligado a usarla para lograr selectividad. Sin la direccional no logro selectividad. Y acá, en este contexto, los relés traen la forward y la reverse. Forward en un sentido, reverse en el sentido opuesto. Y por tanto acá tenemos en consecuencia una protección que no toma una magnitud en particular. Lo que está haciendo la protección es identificar cuál es el sentido de la potencia. Y por tanto, con esta protección direccional, yo puedo identificar, por ejemplo, potencia inversa. Qué terrible es que en un generador la máquina empiece ahora a operar como motor, consumiendo potencia. Y puede pasar. Y por tanto, en ese contexto, lo que tenemos es la 67, no solamente nos protege respecto de sentidos de falla, sino que también de situaciones de máquinas que están operando en una condición anómala. Y la última, la más importante en el contexto de las plantas industriales, es la diferencia, que es la 87. La 87 para nosotros es una protección básica desde el punto de vista de la certeza de la detección de falla. Ahora, si opera la protección por magnitud, normalmente protege el equipo. Si opera por impedancia, protege el equipo. Si es direccional, protege el equipo. La diferencial no protege el equipo. Probablemente la peor experiencia como eléctrico que uno puede tener es que la protección diferencial opere. Porque eso significa que ya el equipo ya falló, ya murió, ya está dañado. La diferencial no evitó el daño. Lo que está haciendo la diferencial es reducir la exposición al daño. Pero el equipo ya está jodido. Ahora, ¿dónde usamos diferencial? Principalmente en transformadores. Nosotros medimos la corriente del primario, corriente del secundario, y aquí tenemos la 87. Y por tanto, cuando la corriente de entrada y salida no es la misma, es porque tengo una fuga. Y ya el equipo está dañado. Lo que significa en la práctica que hay que hacer una intervención mayor, hay que entrar a hacerle una mantención importante, significativa del equipo. Lo que significa sacarlo fuera de servicio. Ahora, todo transformador de más de 3 MVA debe tener protección diferencial. De hecho, cuando yo compro un transformador, el transformador ya viene de fábrica con los transformadores de corriente. Cosa que yo no tengo que incorporar nuevos transformadores de corriente. Ya viene en el primario y secundario para poder habilitar en forma natural la protección 87. Dígame. Eso no se lo están puestos en los bushings, en las torretas, ¿no? Claro. Eso. Entonces ya viene la regleta, está la tapa donde ya viene por razones de certeza, ¿cierto? Y de protección, los transformadores vienen todos puenteados, cortocircuitados. Sí. Pero yo puedo, ¿cierto?, habilitarlos, ¿cierto?, para poder incorporar la protección 87. Ahora, la 87, por favor, siempre va con unidad 50. Es decir, cuando opera una protección 87, siempre opera en forma instantánea. Porque se entiende que esta falla es una falla grave y no debo permitir que esta falla y el daño se prolonguen. Ahora, entendamos por favor que la unidad 50
significa que la protección opera en un ciclo, 0,012 segundos. Eso es lo que viene de fábrica en la protección. La unidad 50 con un tiempo de ajuste de 0,02 segundos. E incluso hay algunos relés que traen con ajuste de 0,01 segundos. O sea, medio ciclo de operación. Y por tanto, tenemos en consecuencia, desde la mirada de cómo abordar las protecciones, al menos 4 frentes que no son excluyentes unos con otros, se complementan. Y acá, una de las cosas que debemos entender es que algunas protecciones efectivamente evitan el daño y otras, como esta, la 87, reduce el daño, no lo evita, reduce el daño. Dígame. Sí, pues una curiosidad. La 67, usted dijo que era flujo de potencia. Sentido de la corriente. Sentido de flujo de potencia. Sí. Me hacen ruido los reactivos. ¿Los reactivos no causan daño a los equipos? No, esto es reactivo. No, pero pregunto por los reactivos. Porque la P es potencia activa. Claro, porque lo importante, o sea, los reactivos son una condición necesaria para regular tensión. Pero lo importante es que es la potencia activa. Porque esa es la que yo estoy usando para hacer una conversión de energía. A mecánica, por ejemplo. Los reactivos son un mal necesario. Me hace ruido porque si bien es cierto los reactivos, no tengo la certeza de si hacen o no hacen daño como si podría hacer una potencia activa Inverso, claro. Pero tengo entendido que los reactivos también son observados por el efecto que generan en la facturación. Claro, pero no tengo la certeza si hacen o no hacen daño en el equipo, por eso lo que sucede es que si tú hablas de reactivo vas a hablar principalmente de dos situaciones. Una, un banco condensador. Y el banco condensador siempre va a entregar el reactivo. Y la otra es un motor sincrónico, que puede estar operando sobreexcitado o subexcitado. Eso es el tema de reactivo. Ahora, la potencia reactiva nosotros desde la mirada técnica la manejamos para dos propósitos. Uno, como decías tú, controlar factor de potencia. Y la otra es mejorar regulación de voltaje o caída de voltaje. Si yo tengo una barra con una caída de tensión muy importante, ¿cómo puedo levantar el voltaje? Una posibilidad es el TAP y la otra, ¿cierto?, es instalar un banco condensador. Por eso ¿hay números NEMA para monitorear reactivos? No. Entonces, tenemos, insisto, estas 4 formas de enfrentar. La idea es que en el transcurso de la asignatura podamos ir viendo un poco de qué se trata. Ahora, estoy preparando algunos casos para que ustedes vean principalmente el tema de la direccionalidad, que es un tema que de repente, ¿cierto?, nos origina algunos conflictos. Ahora, fíjense, tenemos entonces algunos números NEMA: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, ya llevamos como 20. 20. Vamos 20. Es un motivo de profunda alegría. Vamos avanzando en los números NEMA. Ahora, respecto de la operación con retardo, aquí, cuando nosotros hablamos de la característica de operación, normalmente hablamos de 5 tipos de operación. Primero está la instantánea. Y aquí, por favor, la instantánea, lo que me recuerda es que, dada una superación de un umbral preestablecido, la protección opera en un tiempo entre medio ciclo y un ciclo. También tengo características que se llaman de tiempo definido. Tiempo definido es parecido a una instantánea. La única diferencia es que yo el retardo lo incorporo en forma intencional. Por tanto, la operación es con retardo intencionado, pero sin dinámica de tiempo, como sería el caso de la característica inversa, muy inversa o extremadamente inversa. Aquí tenemos 3 formas de operación que los relés normalmente me proporcionan. Por favor, estoy poniendo las más
frecuentes, hay otras. Fíjense, ¿qué pasa con la de tiempo extremadamente inversa? Aquí, por favor, hay que entender, voy a empezar el tema de las curvas, es un paso ineludible en el tratamiento de esto. Entonces, empezamos con las cartas de operación. La carta de operación. Profe, una consulta antes de que siga. Cuando en la segunda curva que dice tiempo definido, las que siguen, las que usted va a explicar ahora, ¿son las mismas? ¿O no? ¿O me refiero que de ahí nace? Para allá voy. Entonces, fíjense. Primero, nosotros normalmente llevamos el análisis a una mirada visual, gráfica. Y por tanto, establecemos esta carta de operación. Aquí va el tiempo, en segundos. El eje Y lleva el tiempo. El eje X lleva la corriente. Y por tanto, si hablamos de una curva de tiempo definido, por ejemplo, esta sería una curva de tiempo definido. ¿Cómo interpretamos eso? Fíjense, aquí yo entro a esta curva con una corriente, por ejemplo 50 amperios, y busco la intersección de esa corriente con la curva. ¿Intersecta? No intersecta. ¿Eso qué significa? Que con esta curva de operación de la protección, con 50 amperios la protección no tengo. Ahora, ¿qué pasa con 500 amperios? Subo por aquí. Y ahí intersecta. El punto de intersección lo proyecto al eje Y obtengo el tiempo de operación de la protección. Por tanto, para esta característica, si la corriente donde estoy protegiendo es 500 amperios, la protección opera en 0,3 segundos. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que yo la puedo subir o la puedo bajar. Y por tanto, yo puedo decir, opera en 0,3 segundos, pero quiero que sea más lenta, la subo. Y la pongo, por ejemplo, en 0,5 segundos. Profesor, ¿para qué querría que fuera más lenta? ¿Ah? ¿Para qué querría que fuera más lenta o solamente para explicarse? No, aquí el tema, no, esto es brutal, y es brutal, y gracias por la pregunta. ¿Cómo logro selectividad entre la protección? Entonces aquí fíjate, tengo una protección acá, P1, tengo otra protección P2, y aquí tengo la falla. Entonces, esta curva, la P2, tiempo definido con un tiempo de 0,1 segundo. La curva de arriba, tiempo definido con un tiempo de 0,4 segundos. Por tanto, si esta es la corriente de falla, en la protección P2, ¿en cuánto tiempo va a abrir? 0,1 segundo. ¿Y la de arriba en cuánto va a abrir? 0,4. Perfecto. Por tanto, ¿qué estoy logrando aquí? Selectividad. Incorporando un retardo intencional. ¿Se dan cuenta? Entonces acá el tema es que esta característica, estamos ahora esta característica para nosotros es realmente significativa, porque nos permite forzar el tema de la selectividad de las protecciones. Ahora, teniendo esto claro, fíjense, en el caso de las curvas, nosotros tenemos desde la mirada gráfica o de la mirada de la operación de las protecciones, tenemos curvas que son inversas, así. ¿Qué es lo que vemos acá en esta curva? A medida que la corriente aumenta, ¿qué
¿Qué pasa con el tiempo de operación? Si ustedes se dan cuenta, a medida que la corriente es más alta, la protección se va a demorar menos tiempo en agua. Y por tanto, esta opción sí se puede usar, pero es poco glamurosa. Si ustedes ven después un proceso de coordinación basado en curvas de tiempo definido, el glamour es cero. No hay mucha ciencia. Y por tanto, lo que uno busca es esto, ¿no? Trabajar con curvas inversas. Pero aquí, por favor, hay distintas alternativas. Fíjense, si es extremadamente inversa, si la corriente es cercana a la corriente nominal, la curva extremadamente inversa, se demora un montón en abrir. Sobrecarga, por ejemplo. Es lenta con corrientes bajas. Pero ¿cómo es la extremadamente inversa con corrientes elevadas? Tremendamente rápida. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la inversa ahora? Fíjense, la inversa se demora menos con sobrecarga, pero también se demora más con corrientes altas. Entonces tenemos extremadamente inversa y la inversa. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Pensando en las medias, digamos. Una cuestión ahí entre medio. ¿Estamos? Y por tanto, cuando uno elige curvas inversas, ¿cuál es la que uno normalmente usa? La muy inversa. Porque es una solución intermedia entre muy lenta con sobrecarga y muy lenta, ¿cierto?, con corrientes elevadas. Y ahí está el tema de buscar cuál es la estrategia con la cual yo debiese operar y debiese, ¿cierto?, trabajar la coordinación de protección o la selectividad. Ahora, respecto a esto, yo quisiera comentarles acá dos temas. Aquí tenemos lógicas de protecciones. Estas lógicas, por favor, a lo que apuntan es a los criterios con los cuales vamos a trabajar. Fíjense, la puedo bajar. Fíjense, ocurre una falla aquí. La fuente está arriba, por tanto la corriente baja por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí y llega a la falla. Por tanto, lo que estamos viendo acá es que para una falla abajo, las tres protecciones ven la falla. Las tres. Ahora, el sentido común, ¿qué me dice? Primero, debe operar la protección más cerca de la falla. Por tanto, ¿quién debería operar primero? R3. Luego, R2 y finalmente R1. El peor escenario. ¿Sí? Ahora bien, hay una protección que se llama protección lógica. Y esta protección lógica, ¿qué hace? Incorpora un cable de comunicación entre los relés. Y este es el cable de comunicación. ¿Cuál es la filosofía de esto? Fíjense. Si el relé 3 ve la falla, entonces él de inmediato da una orden de retención. Anula al relé 2. Al anularlo, nos deja que lo opere. Y por tanto, esta retención, que también este relé la da para arriba, lo que están haciendo estos relés con esta retención lógica o retardo lógico es permitir que la protección más cerca a la falla opere. Ahora bien, aquí por favor, este retardo, ¿cuánto dura? 30 milisegundos normalmente. Por tanto, ocurre una falla. Este viejo ve la falla y activa por arriba la retención.
la suspensión de la operación de las protecciones instaladas. Pasados 30 milisegundos, este retardo se anula. Y por tanto, si este viejo por alguna razón no despejó la falla y pasaron 30 milisegundos, este retardo desaparece. Y este viejo tiene la acción ahora de orden de apertura. Mientras él está con esa opción, mantiene el retardo arriba. Y por tanto, lo que vemos acá es un sistema que permite, mediante este retardo lógico, permitir tiempos de operación del orden de 30 milisegundos, 60 milisegundos, 90 milisegundos, de apertura en el peor de los casos. Ahora bien, este sistema no todos los relés lo tienen. Hay algunos que lo tienen. Principalmente los relés de procedencia europea traen. Los de procedencia americana no todos lo traen. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? La comunicación. El tema está en el cable. Porque esto es un cable físico. Si se llega a cortar, entonces este relé no va a tener retención y por tanto este relé va a operar al igual que. Y lo que es peor, puede operar el primero de arriba, el principal de la planta. Por tanto, aquí sí aparece el concepto de fiabilidad, la confianza que me da el alambrado. Ahora, esto se aplica, ustedes van a encontrar con coordinación lógica, solamente en protecciones que están una al lado de la otra, en el mismo switchgear, donde el cable de comunicación es un cable corto que comunica los relés. Pero si yo voy a incorporar entre salas eléctricas ubicadas físicamente en lugares distintos, desafortunadamente el cable genera esta suerte de ausencia de certeza práctica, jurídica finalmente, de que el sistema va a andar. Y por tanto, frente a esta situación, que insisto, es Murphy puede que el cable ande bien, como puede que falle, yo no puedo permitirme eso, no puedo darme ese lujo. Y por tanto, en ese contexto aparece lo que hasta ahora prevalece en los sistemas de coordinación de protecciones, que se llama la coordinación cronométrica. Aquí, fíjense, lo mismo. Las tres protecciones ven la falla. Yo conozco la corriente de falla. Sé la corriente que va a recibir este relé. Ese relé y el de arriba. Porque yo conozco la corriente de falla. Me estuvieron machacando no sé cuánto tiempo calculando corrientes de cortocircuito. Así que las sé calcular, digamos. Y por tanto, como yo sé calcular la corriente, yo sé la corriente que va a pasar por aquí, y por tanto, para esa corriente de este relé, le digo al relé que opere en 0,25 segundos. Para la corriente que está pasando por aquí, que yo la conozco, a este relé le digo que opere en 0,55 segundos. Y al de arriba le digo que opere en 0,9. Es decir, incorporo entre relés un retardo intencionado. Y este retardo intencionado es el que hasta ahora, es el que perdura dentro de la estrategia de selectividad de protección. Ahora, este retardo se llama paso de coordinación. Y este paso de coordinación varía entre 0,2 y 0,3 segundos. Ahora fíjense, supongamos que fuera 0,3. 0,3 se demora esto. ¿Cuánto tiene que demorar usted? 0,6. Y el de arriba 0,9. ¿Y qué me si hay otro más arriba? Debería demorarse 1,2. Los pasamos del 1. Pasa el segundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta estrategia cronométrica es buena en la medida que yo genere protecciones de a lo más 2 respaldos. Porque un tercer respaldo ya no lo tengo.
¿Se entiende? Dos respaldos como todo. Díganme. Sí, una sutileza para el caso de la lógica. ¿Sí? Estamos con la falla en la parte más baja del circuito, ¿cierto? Sí, aquí. Operó el relé 3 y empezó a correr el tiempo de retardo de los 30 Claro. milisegundos, ¿cierto? Está corriendo todavía el tiempo de los 30 milisegundos. Supongamos Murphy, una falla en la barra 3. Si Pero está aquí, con- fíjate, si claro, el R3 está cumpliendo con el tiempo de retardo y tenemos esa falla simultánea en la barra 3, el R2 ve la falla en la barra 3 o queda esclavo de la retención del R3. No, fíjate, esta retención está, este cable está, ¿sí? Y este cable igual va, para arriba, ¿sí? Entonces, la retención aparece cuando el relé ve falla. Por tanto, si la falla es aquí, este relé ve falla. Y por tanto la retención aparece. ¿Sí? Ahora, si la falla fuera aquí, aparece. La corriente viene de arriba, baja y va a la falla. El relé 3, ¿ve falla? No es esa la consulta, señor. La consulta es, ocurrió la falla en la Aquí. parte inferior Ya. y ya. estamos con la condición de retardo, ¿cierto? Está transcurriendo el tiempo de retardo, los 30 milisegundos. Si llegara a haber una falla en la barra 3, el relé 2, ¿la ve si está sentenciado el retardo? Esa es la pregunta. ¿Me expliqué bien? Pero había una falla aquí. Si la falla está ahí Ya. y están transcurriendo los 30 milisegundos. Ya. Peor escenario. Y ocurre una falla en la barra 3 y está sentenciado el retardo. ¿El R2 ve la falla en la barra 3? ¿O queda o hay que entrar a mirar el catálogo del fabricante? No, el tema es, si hay una falla en la barra 3, habría que evaluar. Claro, es que si tú pones a una falla le agregas otra más, simultáneamente, Poco probable. claro, ese es el tema. Entonces habría Peor escenario. que... bueno, pero una buena tarea. A mí me Siempre queda la duda si el relé queda con la sentencia de transcurrir el tiempo del retardo lógico, o tiene el relé 2 la chance, mientras transcurre ese retardo, de ver una segunda acción que podría ocurrir en la barra 3. Esa es la... Chuta, ahí no, francamente no. Es que aquí estaríamos hablando de fallas simultáneas. Y normalmente es poco probable. O sea, la ley de Murphy es maravillosa, pero en general, si tú recuerdas el cálculo de fallas, siempre nosotros evaluamos fallas en un solo punto. Nunca hemos visto un problema donde haya que evaluar fallas en 2 puntos simultáneos. ¿Me explico? Es la condición. Lo que pasa es que el lado cronológico es como la base del curso, pero el retardo de comunicación fue lo que me dejó así como con esa sensación de... Mira, o sea, si habiendo una falla aquí, aparece otra falla aquí, simultánea, habría que ser. Lo voy a dar una vuelta, pero me quedo ese... Profe, una duda, no sé si esto es parecido a lo que hacen los reconectadores, ¿no? Claro, lo que pasa es que el reconectador, cuando hay una falla, abre, cuenta 1, 2, 3, y él cree que la falla se fue y cierra de nuevo. Si la falla está, abre, cuenta 1, 2, 3, pensando que la falla se fue, cierra de nuevo. Ahora yo puedo programar la cantidad de intentos, normalmente son 2 o 3, pero ahí estamos hablando de un dispositivo que está entrando y saliendo en función de detectar o no detectar una condición de falla. Aquí lo que tenemos es una falla. Lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es que si la falla es aquí, todas las protecciones ven la falla. Y este retardo lo que está haciendo solamente es retener la operación de los otros viejos de arriba durante 30 milisegundos en promedio para asegurar de que éste tenga la primera prioridad en operar. Si pasados los 30 milisegundos la falla todavía no se despeja, este bloqueo desaparece. Y este viejo ahora tiene la chance de poder, ¿cierto?, dar la orden de apertura, ¿cierto?, a el sistema.
Si pasados 30 milisegundos más la falla todavía persiste, este bloqueo desaparece y el de relé de arriba es el que tiene la chance ahora de abrir. Entonces acá lo que tenemos, ¿cierto? Lo más relevante de este mecanismo es que los tiempos involucrados aquí son tiempos de, fíjate, 30 milisegundos, 0,03, 0,06, 0,09. Esos son los tiempos en los cuales la falla se despejaría. Fíjate acá los tiempos: 0,25, 0,55, 0,90 segundos. Por tanto, la cronométrica probablemente es más, en términos, digamos, de certeza, quizás no depende tanto, ¿cierto?, de condiciones externas. Pero claramente, ¿cuál es el gran problema de esta estrategia? Es que permite que la falla perdure más tiempo. Y por tanto, está permitiendo que el sistema esté siendo sometido a una falla durante un tiempo que, comparado con estos tiempos, es una eternidad. Pero siempre ajustado al tiempo máximo de un segundo. Por tanto, ventaja, esta es más segura respecto de esta. La desventaja de esta es que, como los tiempos de operación son bastante más altos, expone a mi instalación a un tiempo mayor de permanencia de la falla. Y por tanto, allí lo que ustedes, insisto, quiero que vean es que están estas dos alternativas. Ahora, esta no se puede aplicar siempre, depende del relé, que el relé tenga esta opción. Ahora, si me preguntan por un relé, por ejemplo, los General Electric no traen esta opción americana. El CEL, por ejemplo, la trae. El CEL, que es de procedencia europea, trae esta opción. ¿No trae la de lógica o la cronométrica? La lógica. Esta es la trae. Entonces, el tema es que también va a depender del tipo de relé que tú usas. No todos los relés tienen la posibilidad de incorporar este retardo lógico. Todos los relés tienen esta opción, porque aquí solamente depende de la parametrización. Y por tanto, lo que me interesa que ustedes perciban es que, trabajando con estas dos alternativas, nosotros vamos a concentrarnos acá en la estrategia cronométrica. Y la clave acá, ¿cuál es? Es asegurar los tiempos de operación de tal forma de que el paso de coordinación esté dentro de este rango, entre 0,2 y 0,3 segundos. Puede ser incluso un poquito más, 0,35 segundos. Ahora, tenemos la estrategia, y ahora lo que me interesa es que podamos hacer una pequeña aproximación a la carta de operación. En la prueba número 2 conmigo, probablemente la mayor complicación que van a tener es en construir las cartas de operación, en dibujar las curvas, y con las curvas en analizarlas. Y por tanto, allí es donde está el tema. ¿Cómo avanzamos en eso? Ahora, para avanzar en eso, primero tenemos que entender de qué se trata. Fíjense, aquí tenemos la carta de operación de las protecciones. Aquí tengo la protección, fíjense, protección C, D, B, A. Estas protecciones están parametrizadas, y con su parametrización yo puedo dibujar su curva de operación. Aquí está, fíjense, aquí está la corriente, aquí está el tiempo de segundos. La escala es una escala logarítmica de tiempo y corriente para que yo pueda incorporar en una sola banda distintos niveles de magnitud. Ahora bien, fíjense, la roja es la curva de la protección C y D. La azul es la curva de operación de la protección B. Y la morada es la curva de la protección A. Y aquí, por favor, ¿cómo debemos interpretar esto? Tenemos que entrar a esa carta con una corriente. Fíjense. Aquí voy a entrar
en esta carta de operación con esta corriente, por ejemplo. Esta es la corriente de falla. Si hay una falla aquí, entonces la corriente de falla viene por aquí, sigue por acá, pasa por aquí y se va a la falla. Por tanto, pregunto, ¿qué protecciones ven la falla? La B y la A. La C y la B no ven falla. Por tanto, primer colorario, no porque tenga la curva la tengo que ocupar. Va a depender de dónde corre la falla. Ahora, la pregunta es, si la falla es ahí y B y A ven la falla, ¿quién tiene que operar primero? El sentido común nos dice la B, ¿cierto? Primero la B, después la A. ¿Me explico? Fíjense, si esta es la falla, ¿con qué curva me encuentro primero? Con la B. Y ahí está el punto, intersecto, y el tiempo sería 0,2 segundos. Si la B no opera y la falla persiste, subo y entra el contacto de la A, y por tanto con la A tengo un tiempo de operación 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo conozco la carta, y conozco cuál es la corriente de falla, solamente por inspección visual puedo saber quién opera primero, quién opera después y los tiempos. Y aquí está el tema, ¿ves? Para que un sistema sea selectivo, ¿qué se debe cumplir entonces? Que las curvas vayan una encima de otra. Aquí, por la inspección visual, ¿qué veo yo al tiro? La B está por debajo de la A. Por tanto, siempre voy a operar la B primero y después la A. Secuencia. ¿Qué pasa si la carta fuera así? Esta es la B y esta es la A. ¿Quién operaría primero aquí frente a la falla? Depende de la corriente. Fíjense, pensemos que la corriente está por aquí. Sí, depende de la corriente. Opera la A, ¿cierto? Fíjense, no tenemos pituitaria idea de cálculo. No hemos hecho ningún cálculo todavía. Pero ya, solo mirando las curvas, podemos emitir un juicio técnico. Eso es lo que se agradece en las cartas de operación. Con la carta de operación bien hecha, yo puedo visualmente ver si esto tiene buena pinta o tiene mala pinta, del punto de vista de la selectividad. De hecho, una de las cosas que vamos a aprender a hacer es justamente dibujar las cartas, dibujar las curvas de operación de las protecciones, para que podamos hacer el diagnóstico. Ahora, por tanto, acá estas cartas de operación con la curva de operación o de funcionamiento de las protecciones nos ayudan, nos orientan. Ahora, sistema radial, sistema industrial. Pensemos acá en este sistema. Fíjense, un sistema en anillo. La falla ocurre acá. La fuente está arriba. Por tanto, una corriente viene por aquí, sigue por acá y se va a la falla. El aporte del lado izquierdo. Otra corriente viene por acá, sigue por aquí, sigue por acá, sigue y llegamos. Por tanto, notemos aquí, por favor, si la falla es aquí, ¿cuántas protecciones ve la falla? 2. ¿Con cuántas protecciones abriendo se despeja la falla? Con una.
Falta que opere la B y estamos listos. Fíjense acá. Si la falla es ahí, ¿cuántas protecciones ve la falla? Todas. Si abrimos una protección, ¿se despeja la falla? Hay que abrir dos. Entonces, fíjense, aquí está A1, A2, B1, B2, D1, D2, C1, C2. Todas las protecciones ven la falla. Y aquí, por favor, es donde tenemos que habilitar la unidad 67, la direccional. Las ponemos, por ejemplo, forward. Todas las corrientes saliendo. Aquí está la flecha. A ver, verde. Esta es forward. 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 Saliendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la protección? Con la 67. Prefiere saliendo del nodo. Del nodo. Con la 67, si la corriente tiene el mismo sentido que la direccionalidad, la protección ve la falla. Pero si está en el sentido opuesto, la protección se bloquea. Eso es lo que hace el 67. Por tanto, fíjense, la protección A1 ve la falla, la corriente está en el mismo sentido que la direccionalidad. Fíjense, bajando y la dirección está bajando. Por tanto, A1 ve la falla. ¿Qué pasa con A2? A2 no ve la falla porque está en el sentido opuesto. Está bloqueada la protección. Después tengo C1. Por el lado izquierdo, antes tenía 1, 2, 3 protecciones. Ahora con la direccionalidad me quedan solamente 2. Por el otro lado, fíjense, B1 ve la falla, B2 no ve la falla, D1 ve la falla, y después D2 no ve la falla, C2 ve la falla. Por tanto, con la direccionalidad tenemos que resolver este sistema de protección y tenemos que resolver este. Y aquí está el orden natural. Por el lado izquierdo, ¿quién tiene que operar primero? C1. ¿Y quién respalda? A1. Por el lado derecho, ¿quién tiene que operar primero? C2. Y la espalda, D1. Y en este caso puede tener un tercer respaldo, B1. Por tanto, aquí se dan cuenta cómo se aísla la falla operando C1 y C2. Y se ha resuelto gracias a qué cosa? A que hemos podido habilitar protección direccional. En protecciones, y esto por favor, si bien es cierto, se aplica al ámbito industrial, perdón, al ámbito de distribución, también en el ámbito de plantas industriales, la protección 67 es maravillosa para nosotros. Nos resuelve una cantidad de problemas. Fíjense, por favor. La falla es aquí. Pero pensemos que acá tengo un lindo motor de inducción. Y pensemos que acá también tengo un lindo motor de inducción. Este sería el MI1, MI2. Si hay una falla ahí, ¿qué hace el motor? Aporta la falla. Este motor también le aporta la falla. Ahora, yo les pregunto, si opera D, ¿se despeja la falla?
Se opera esta protección, se despeja la falla. Entonces, ¿qué pasa en las plantas industriales cuando hay motores grandes? Esta protección o esta protección pueden operar por el aporte del motor. ¿Cierto? El motor, al aportar la falla, hace que la unidad 50-51 de esta protección o de esa o de ambas opere. Y al operar, están dejando fuera de servicio un área que no está participando en la falla. Y por tanto no es selectivo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo logramos entonces de que este aporte de este motor no lo afecte? Direccional para abajo. Si la corriente mira hacia abajo, el motor, ¿cómo está aportando la corriente? Hacia arriba. ¿Se dan cuenta? El motor aporta hacia arriba la corriente. ¿Cómo es el sentido de la corriente con la direccionalidad? Solo puesto. Por tanto, realizan y no ven la falla. ¿Sí? Entonces, aquí, por favor, es verdad, en la direccionalidad, red de distribución es tremendamente útil, pero en el ámbito industrial también nos evita tremendos problemas cuando yo tengo motores especialmente grandes cuyo aporte a la falla es significativo. Y por tanto, de hecho, al menos en el tema de falla trifásica que vamos a terminar conmigo, yo voy a trabajar con la direccionalidad, para que ustedes vean de qué se trata. Entonces hay que preguntarse, ¿cuándo es necesario que haya direccionalidad? ¿Sí? ¿O cuándo no es necesario? Evaluándose la protección, vota para el aporte. Ahora, de acuerdo a esto, tenemos entonces una consulta. En este caso, el 67, uno lo configuraría para cierto nivel de corriente, ¿o cierto? Que sería más o menos lo que se calcula exclusivamente como el aporte del motor, pero para algo mayor no tomaría podría tomar la dirección contraria. No, fíjate, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante acá? ¿Por qué la flecha hacia abajo? Porque este viejo, ¿qué tiene que hacer? Este viejo tiene que abrir cuando haya la falla en el motor. Sí. Y si la falla es en el motor, la corriente hacia dónde abre. Ya. Entonces, la direccionalidad no se contrapone con la protección del equipo. Lo único que está haciendo es impedir que el aporte del motor a una falla fuera de su zona de cobertura haga que la protección no tenga. Sí, tiene razón lo que sí. Por tanto, esta flecha hacia abajo lo que está permitiendo es que si hay una falla en los terminales del motor, la corriente aportada a la fuente la detecte esta protección y vote. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por tanto, el tema de la direccionalidad, insisto, en el ámbito industrial es especialmente útil cuando los motores son motores importantes. 1000 HP, 2000 HP, 3000 HP, ahí el aporte puede ser significativo y puede generar ese problema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? No sé si te respondemos. Sí. Ahora, ¿sí? dígame. Pero nosotros hace rato ese mismo tema. Para limitar para comparar la corriente de falla cuando el motor se comporta como aporte respecto de cuando el motor es el que tiene la falla, se limita con la magnitud de la corriente para cada caso. O sea, yo hago mi cálculo de falla para el motor y tengo que comparar ese valor con la corriente de aporte que hace el motor cuando la falla está fuera de su zona. Es la corriente la que me manda, y la corriente de falla. La corriente de falla cuando el motor tiene la falla en la impedancia, me estoy dejando que diagrama de impedancia. Pero a la vez, si tengo la falla en el otro lugar y ya tengo este valor de corriente calculado, si el aporte del motor es mayor o igual que el que ya tengo calculado, ahí tengo que setear la direccional. Lo que pasa es que uno puede hacer un cálculo más preciso. Pero en realidad aquí... ¿Cómo sería en términos generales eso, señor? Por favor.
lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí... retractor. Sí, no, pero ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante para efecto de entender esto? Mira, aquí tengo la situación. Aquí tengo el motor. Este es un motor grande. Entonces, si hay una falla en los terminales del motor, ¿qué es lo que uno esperaría? Que opere primero eso. Ahora, ¿cómo quiere que opere uno? Rápido, ¿cierto? Por tanto, para la corriente que está circulando por aquí, yo quiero que la unidad 50 opere. Opere la unidad 50 instantánea. Y por tanto, cuando hay una falla en el motor, opera esta en forma instantánea, se aísla la falla y no se interviene en ninguna otra parte del sistema. ¿Sí? Y por tanto, ¿cuál es el ajuste si esta es la corriente de falla? Si yo tengo la corriente de falla en el motor, esta corriente tiene que ser mayor a la unidad 50. Por ejemplo, la corriente de falla vale 100 amperes, por ejemplo. Yo ajusto la unidad 50 en 20. Toda corriente por arriba de 20 amperes opera la unidad 50. Con 100, con mayor razón. ¿Sí? Entonces el tema cuál es, que ¿qué pasa si yo tengo la unidad 50 en 20 y ahora hay una falla aquí y el motor aporta con 25? Entonces la unidad instantánea, entonces ya digo, tengo que subir la unidad instantánea. No, lo que hay que hacer acá es en la protección habilitar y se acabó. ¿Se entiende? Porque con la direccional hacia abajo, esos 25 amperes que van a pasar por la protección no los va a ver porque está anulada. Por ejemplo, entonces aquí, esto es lo que insisto. Ahora, ¿cuándo se da esto? Cuando yo tengo una planta industrial donde los motores son de potencia significativa. Si tengo un motor chiquito, no es relevante. ¿Se entiende? Ahora, bien, entonces, ya la próxima clase, el sábado, acuérdense que el sábado tenemos la prueba teórica. ¿Sí? Y yo me voy a... y sería a las 9, 9:30, ustedes me dicen que no. La va a hacer en el bloque entonces de... Sí, este sábado hay laboratorio. Este sábado hay laboratorio. Ya. Así que no podemos hacer el horario de clase. De protección, ahora hay que hacer el horario de anteproyecto. Entonces, por eso le digo, yo tengo anteproyecto de las 9 hasta las 10:15. Vamos a tener todos los bloques, ¿cierto? Si empezamos a las 9, vamos a tener todos los bloques. Hasta las 10, sí, una hora. A las 9 entonces, ¿sí? ¿Les parece? Entonces ahora vamos a empezar con la discusión de los equipos, que sería la segunda parte. Ya, lo dejamos hasta acá, muy amable, gracias.